Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. El país amaneció con una sorpresiva noticia en el Congreso. A pesar del favoritismo de Alfredo de Luque para llegar a la presidencia del Senado, candidato respaldado por el presidente electo Abelardo Velas Priella, el ganador fue Honorio Enríquez, quien contaba con el apoyo del Centro Democrático. Y esa elección, Ana, dejó una imagen que hace apenas unos meses parecía imposible. Petristas y uribistas terminaron celebrando el mismo resultado. ¿Qué hubo detrás de esta votación y cómo se construyó esa mayoría? ¿Y cuál es el mensaje que le envía al nuevo gobierno? Pues nos enlazamos a esta hora con Juan Pablo Contreras, porque usted, Juan Pablo, nos tiene los detalles. Buenas tardes. Alejandra, le cuento que fue un plan minucioso liderado por el nuevo presidente del Senado, Honorio Enríquez, quien hizo llamadas, reuniones, almuerzos, conversaciones uno a uno con los senadores, no solo con los senadores del Pacto Histórico, 26 votos que naturalmente le ayudaron para conseguir esta victoria, sino también con todas las colectividades. El mensaje fue darles un parte de tranquilidad, un mensaje de diálogo, un mensaje de que con su eventual presidencia en el Congreso tendrían garantías para poder hacer su trabajo legislativo. Muchos de ellos no cumplieron los acuerdos que se habían hecho en las reuniones de compromisarios en los que estaban destinados los votos a Alfredo de Luque, terminaron depositados en la urna de Honorio Enríquez, y es entonces cómo se da entonces la vuelta en este tablero que escogió al nuevo presidente del Senado. Petristas y uribistas unidos en la misma celebración. Esta fue la imagen que dejó la elección del nuevo presidente del Senado anoche, cuando sorpresivamente las dos bancadas se unieron para derrotar a Alfredo de Luque, el candidato del presidente electo Abelardo Velas Priella. La escena en la plenaria del Senado revivió los momentos electorales que Colombia ha vivido este año. Y haremos la votación de presidente aparte, y las otras las podemos hacer, depende del tiempo. Los dos vicepresidentes pueden hacerse la otra votación. Hubo un cubículo, una urna, tarjetones y reglas claras expresadas por el saliente presidente del Congreso, Lidio García Turbay, quien dijo que estaban prohibidas las fotos y que el voto tenía que ser secreto. De hecho, taparon con una tela las cámaras de vigilancia del Capitolio y movieron las cámaras del Canal Congreso. Señor secretario, llame a lista. En el tarjetón, dos rostros, uno de ellos el del senador de la U, Alfredo de Luque, quien era la apuesta del gobierno entrante y quien había recibido el apoyo de los verdes, los liberales, los de la U, los conservadores, los de Cambio Radical y los de Salvación Nacional durante las reuniones de compromisarios hechas la semana pasada. Su bancada hizo la postulación. El doctor Alfredo de Luque. El otro candidato fue Honorio Enríquez, senador uribista que se aferró al deseo de su partido Centro Democrático de liderar la presidencia, alegando que fueron la primera bancada mayoritaria en declararse de gobierno y que por sorpresa tuvo la postulación de su bancada y la del Pacto Histórico, un movimiento clave que no tenía definida su postura, pero que inclinó sus 26 votos al comienzo de lo que será la oposición a Velas Priella. Postulamos al señor Honorio Enríquez a la presidencia del Senado. Y como un hecho inédito, el Pacto Histórico rompió las reglas y le mostró al país su apoyo a Honorio Enríquez, el abanderado de Álvaro Uribe. Noticias Caracol consultó a senadores de otras colectividades, quienes señalan que la diferencia de 11 votos corresponde a congresistas del Partido Liberal y del Partido Conservador que se sintieron maltratados durante la campaña por el hoy presidente electo. A ellos se les habría sumado los curules indígenas y la coalición Verde en Marcha, que aprovechando que el voto es secreto, votaron por el candidato del Centro Democrático. Si usted mira la votación, si usted suma toda la base del Centro Democrático de congresistas y la del Pacto Histórico, suma 43, yo saqué 56 votos, o sea que las distintas bancadas votaron también por Honorio Enríquez. Y yo lo reitero, no es la primera vez que eso sucede. Las comisiones escrutadoras escogidas por la plenaria hicieron lo propio, conteo 1 a 1, y a las 11 de la noche el nuevo Congreso ya tenía su presidente. Un voto en blanco. 45 votos por el senador de Luque y 56 votos por el senador Honorio Enríquez.
Enríquez tomó posesión y ante los 102 senadores presentes se comprometió a respetar las garantías para el trabajo legislativo. Tanto la oposición como los partidos declarados de gobierno como los independientes recibirán el mismo trato de acuerdo a la Constitución política y las leyes colombianas. En la mesa directiva también tomó posesión Manuel Virgues Piraquive del partido Mira como primer vicepresidente y Alejandro Ocampo del partido Pacto Histórico como segundo vicepresidente. Miren, les cuento que la elección de este presidente del Senado tuvo una particularidad y fue el cubículo y la urna. El cubículo no se veía desde hace mucho tiempo acá en el Congreso y eso garantizó que los congresistas, los senadores pudieran ir a ejercer su derecho en secreto, estrategia que fue aprovechada por el nuevo presidente del Congreso, quien además llamó a sesión plenaria mañana a las 10 de la mañana. Juan, y sobre esta votación en la que fueron protagonistas el Pacto Histórico y el uribismo, dos sectores políticos claramente opuestos que coincidieron en respaldar a Honorio Enríquez, habló la senadora Aída Abella. Esto le dijo a Noticias Caracol en vivo hace unos minutos. A usted le muestran esta mañana la foto. ¿Qué pensó? Me imagino que ya la conoce, la imagen, porque le ha dado la vuelta en diarios. Cuando usted ve la foto, ¿qué pensó, doctora Aída? Es decir, decía, ¡jue madre! ¿A 2026 yo en estas? Pues sí, uno tiene que mirar, sí, la vida da muchas vueltas. Yo estaba ahí al lado de las urnas y estábamos incluso mirando qué está pasando aquí. Y desde luego, yo tengo ahí compañeros, por ejemplo, que conozco mucho, a Meisel, que estuvo siempre en la Comisión Cuarta, también está el compañero Cabrales, que siempre hemos estado en la Comisión Cuarta, y estábamos diciendo, bueno, esto pasó algo que no esperaban los del gobierno, porque es que los del gobierno creen que van a manejar ahora. Hoy, por ejemplo, me han dicho que hizo una declaración el presidente electo, y es que no van a necesitar del Congreso. Bueno. ¿Lara se sentó a hablar con ustedes? ¿Usted recibió alguna llamada de Rodrigo Lara? ¿El por qué pues les beneficiaba a ustedes o conquistarlos políticamente hablando para tratar de que votaran por De Luque? Absolutamente nada. Pero además es que tienen una arrogancia de tal naturaleza que uno no concibe en la vida política. Realmente son personas muy exóticas, pero Lara no lo entiendo, porque él tiene un padre asesinado por la mafia. Él tiene un padre y él es víctima. Yo le he contado incluso anécdotas cuando estaba en el Parlamento, de la última reunión que tuvo con su padre 8 días antes de que le asesinaran. Y él nunca pensó que llegara a ser una de las víctimas del narcotráfico, jamás. Y me duele mucho ver a Rodrigo Lara, su hijo, en estas condiciones. No, ellos no quieren hablar con nadie, se sienten súper sobrados. Entre tanto, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, reaccionó a la victoria de Honorio Enríquez, defendió la independencia de los poderes públicos y negó haber intervenido en esa votación. Nicole Buitrago, ¿qué más dijo de la Espriella? Lucía, muy buenas tardes. Lo primero que mencionó el presidente electo Abelardo de la Espriella es que es respetuoso y será respetuoso frente a las decisiones que tome el Congreso de la República y que esta es una muestra muy clara de que va a existir independencia dentro y fuera de las instituciones. Lo dice porque manifiesta que en ningún momento tuvo la necesidad de llamar a algún congresista para ofrecerle algún tipo de compromiso, de acuerdo o de beneficio para que respaldaran a Alfredo de Luque, el candidato del partido de la U, y quien ya tenía su respaldo. Sobre ese respaldo ha dicho que se debe a años de amistad, de recorrido en la vida pública, que ha visto de cerca también su recorrido político, pero le manifestó a él y también al expresidente Álvaro Uribe que el Congreso era libre de tomar esta decisión. Dice que respetará la institucionalidad y las decisiones que se tomen dentro del legislativo. El doctor Alfredo de Luque, quien estuvo a mi lado desde el inicio de la campaña, me manifestó su interés de aspirar a la presidencia del Congreso. Hombre, le dije, procede, consíguete los votos, construye los apoyos necesarios y cuenta conmigo. Lo mismo le dije al presidente Álvaro Uribe cuando conversamos sobre el tema. Le dije, presidente, estamos en democracia, que cada candidato se rebusque sus votos y que los compromisarios vean a ver si llegan a un acuerdo y al final que sea el Congreso en ejercicio de su independencia el que tome la decisión. Y eso fue exactamente lo que ocurrió ayer. A mí, lejos de preocuparme
Esa situación me llena de optimismo porque es la demostración de que existe una auténtica independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo. Y esa independencia sin duda fortalece a nuestra democracia y dignifica las instituciones. Quiero que los colombianos se acostumbren a una nueva forma de hacer política. Un gobierno que hace lo correcto, que respeta a las instituciones y no compra apoyos. Estoy seguro de que el Centro Democrático, como partido de gobierno que es, así se declaró desde el principio y lo agradezco, respaldará todas las iniciativas que beneficien a Colombia. Lo ha manifestado, ha dicho que esta es una oportunidad, se muestra optimista, dice que es una oportunidad también para trabajar hombro a hombro con las diferentes bancadas, conocer las iniciativas, pero no descarta que el Centro Democrático, dice él, se había ya manifestado como partido de gobierno, pues lo respalden las diferentes iniciativas que llegarán por parte del gobierno al Congreso de la República. Gracias, Nicole. 2:42. Lo cierto es que tras el resultado de la elección del presidente del Senado, pues muchos se están preguntando por qué dos fuerzas políticas antagónicas terminaron respaldando al mismo candidato. Nosotros buscamos respuestas y esto nos encontramos. La elección de Honorio Enríquez como nuevo presidente del Senado, algo que para muchos era imposible, deja varios mensajes en el ambiente político. No nos hace ni petristas, ni a los de Petro los hace uribistas porque votemos las mesas directivas. Hace 4 años en el Centro Democrático votamos por el pacto histórico, por Roy y por Racero. Ellos mismos votaron por Efraín Cepeda, la presidencia del Senado años atrás, y por el doctor Lidio. Tenemos que generar un escenario democrático que permita que las posturas nuestras sean reconocidas. Y una de ellas para nosotros fundamental es generar las garantías desde el Congreso, pero también con las distintas bancadas y con los distintos partidos políticos de que se va a generar un escenario para respetar la vida de los colombianos y colombianas. Incluso figuras como Iván Cepeda, quien siempre se ha declarado en oposición a los ideales del expresidente Álvaro Uribe, votó por el Centro Democrático. Ahora, otra cosa es que el abelardismo quiera acabarle el partido a la derecha histórica de los últimos años del Centro Democrático, que los quiera desconocer y que haya un ministro de la política y haya un asesor espiritual que crea que porque ganaron por menos del 1% van a arrodillar al Congreso de la República y van a arrodillar a la mitad política de este país que representamos nosotros. No se equivoquen, señores. Aquí hay una premisa, garantías completas para todos los sectores, pero por supuesto, avanzar en la agenda legislativa que este país necesita. Los colombianos no quieren escuchar más sobre la mecánica política. Quieren hablar sobre los temas de fondo y eso es lo que empieza a suceder con el nuevo Congreso que acabamos de tomar posesión. Alfredo de Luque, senador que perdió la presidencia, habló incluso de los acuerdos estratégicos entre los partidos. Pues cada cual hace sus cálculos políticos, ¿no? Ellos decidieron hacerlo con el pacto histórico, pues tendrán sus razones, yo las respeto, pues no sé qué tal caiga eso en la opinión pública, pero sencillamente ayer lo que hubo fue un proceso democrático donde resultó el pacto histórico aliado con el Centro Democrático, obtuvieron la presidencia el primer año del Senado de la República y bueno, ya lo que haremos ahora es consolidar la coalición de gobierno como se pactó en los acuerdos de compromisarios. Para analistas políticos, la unión entre ambos partidos no significa que sean apoyos ideológicos. El primero, no se trata de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya sido el gran ganador y el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, haya sido derrotado. Al final del ejercicio, quien va a presidir el Senado y el Congreso de la República es un congresista que es acorde y acompañó y acompañará al gobierno entrante. Aquí lo que nosotros vimos es que se hizo honrar una tradición en Colombia donde el partido oficialista, el partido de gobierno que más votos obtuvo en las pasadas elecciones, tenía que presidir el Senado. El Centro Democrático aseguró que será partido de gobierno alineado con los ideales de Abelardo de la Espriella, mientras que el pacto histórico advirtió que a pesar de haber votado por Honorio Enríquez para la presidencia del Senado, se mantienen en una oposición contundente para defender lo que ellos consideran logros sociales del gobierno Petro.
12 del mediodía, 46 minutos, pues como estamos viendo, esta unión entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático, más que sorpresiva o improbable, resulta curiosa, bien particular, y para eso hemos invitado a dos analistas, autoridades en la materia, para darle una mirada más a fondo. Saludo hasta ahora a Juan Camilo Lozano, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Profesor, un gusto. Hola, el gusto es mío y bueno, un saludo a ti y a toda la audiencia. Y saludo también, lo ven ustedes en pantalla, a Pedro Viveros, analista de Noticias Caracol y Blue Radio. Pedro. Un saludo, María Camila, y gracias por la invitación. Profesor Lozano, arranco con usted preguntándole, ¿será que esta unión pragmática, meramente pragmática, termina afectando, generando heridas de fondo y a la larga en la bancada de gobierno? Bueno, aquí hay que decir varias cosas. Las heridas vienen de tiempo atrás. Tiempo atrás, hablemos desde la campaña misma. El Centro Democrático se unió como partido de gobierno, al menos en sus declaraciones públicas lo ha dicho, y sin embargo, pese a hacerlo, no ha recibido tal vez la reciprocidad que esperaba de parte del gobierno entrante. Entonces, lo que ocurrió ayer es simplemente el síntoma de una causa que viene cocinándose desde las campañas a la presidencia, y es básicamente la emergencia, o más bien el intento del gobierno entrante por forjar una nueva derecha en Colombia, una derecha que no es dependiente de Álvaro Uribe Vélez. Y esto, por supuesto, tuvo en el día de ayer un efecto, o más bien una respuesta muy clara de parte del Centro Democrático, y es la de básicamente hacer que ganara la opción que el Centro Democrático propuso y no necesariamente la que apoyaba el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella a través de la candidatura de Duque. En ese sentido, el Centro Democrático marca una postura sólida, una postura clara, y es que no va a funcionar como una notaría del gobierno de Abelardo de la Espriella, sino que va a ejercer una actuación no solamente crítica, sino también vigilante del ejercicio del gobierno entrante. Y por supuesto habrá que ver cuál es la reacción del gobierno entrante, pero claramente sí hay un distanciamiento. Sí, Pedro, ¿cómo calificaría usted este cálculo o esta apuesta arriesgada del presidente electo de competir nada más y nada menos con Álvaro Uribe Vélez, el político pues más importante de nuestra historia reciente? No, pues un reto que el presidente entrante lo propuso al Congreso, no calculó que no tenía, digamos, mucha muñeca política para lograr mayorías, y simplemente el Congreso hizo lo que ha venido haciendo en los últimos 3 años, María Camila. Después de que Roy Barreras en el primer gobierno de Petro, en el primer año del gobierno, logró una mayoría muy fuerte en el Congreso, después de que rompió el presidente Petro esa mayoría, todas las presidencias del Senado de la República fueron para partidos opuestos al presidente de la República, Gustavo Petro, y esta vez se confirma que el Congreso de la República tiene una independencia muy fuerte frente al gobierno de turno, María Camila. Pues ya vamos a regresar con ustedes con más análisis, pero por ahora vamos a ver los discursos de los presidentes. Ana Milena. Sí, señora. Pues mire, el senador del Centro Democrático y nuevo presidente del Senado, Honorio Enríquez, se refirió a su elección, en la que fue clave el inédito respaldo de la bancada del Pacto Histórico. También aseguró que hasta el momento no ha hablado con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Esto dijo. ¿Cómo es que se termina de cocinar ese apoyo del Pacto Histórico a su candidatura? No, mire, yo le tengo que contar con franqueza, no es la primera vez. Lo que pasa es que yo digo, por lo rimbombante de esta vez, que estamos a puertas de que se posesione el nuevo gobierno, yo creo que es que se han desplegado todos los reflectores. Todos los partidos y el Pacto Histórico en el pasado votó por mí para la primera vicepresidencia del Senado y para la segunda vicepresidencia del Senado, donde saqué 94 votos en esa ocasión. Yo lo que creo es que anoche se dio una demostración de lo que es la independencia de poderes, obviamente la defensa de la institucionalidad, y eso es lo que hizo que conjugáramos en un mismo propósito. ¿Cuál es el mensaje a esas bases del Centro Democrático que tal vez se criticaron, que no vieron bien esa alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico? No, nosotros no hemos hecho una alianza, y yo lo reitero, no es la primera vez que eso sucede. Y es que yo me he elegido
segundo vicepresidente, primer vicepresidente del Senado, me he elegido presidente de la Comisión Séptima y vicepresidente de la Comisión Séptima. Y en todas esas elecciones han votado todas las bancadas. Usted nos dice, no es una alianza y es una dinámica normal del Congreso de la República, pero es que terminó votando por usted el mismo Iván Cepeda, que tiene como base de su carrera política la lucha contra su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cuéntenos qué habló con ellos para que lo respaldaran. No, María Camila, te reitero, no es la primera vez que ellos votan por mí. Y no es la primera vez, mire, yo le voy a decir, los demás partidos postularon a un candidato del pacto para la segunda vicepresidencia. Eso quiere decir que hay una alianza entre todos los partidos y el pacto histórico. Pregunto. Todos los partidos lo hicieron el día de ayer, busquen los videos, ahí están. Es que esa es la dinámica propia del Congreso de la República. Presidente, usted dice, vamos a pensar en el futuro, y pensando en ese futuro, ¿usted ya tuvo la posibilidad de conversar con el actual ministro del Interior o del designado Rodrigo Lara? Los únicos diálogos o conversaciones que tuvimos fueron en las mesas de construcción de los acuerdos que yo digo que nos llevaron a esta decisión que tomamos en el día de ayer, que yo había propuesto. Hombre, dejen que presida el partido mayoritario, la bancada mayoritaria, que fue la primera que se declaró como de gobierno en un gesto entre el presidente Uribe y el presidente Abelardo, un gesto de cortesía, de gallardía, que si me lo pregunta a mí en lo personal debió ser retribuido, permitiendo lo que ha sido la tradición, el derecho consuetudinario que se estila en el Senado de la República de los colombianos, y es que esa bancada mayoritaria presidiera. Pero la respuesta concreta, yo no he hablado con el señor ministro del Interior. Las reacciones y el análisis tras conocerse sobre quién estará a la cabeza del Senado, pero hablamos también de la elección de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, que no dejó sorpresas, tal como estaba acordado. Nicolás Barguil, del Partido Conservador y representante por Córdoba, asumió la presidencia. Las vicepresidencias quedaron en manos de los movimientos Creemos y del Pacto Histórico. En la Cámara de Representantes, los partidos políticos llegaron con un acuerdo para la elección del presidente. Solo se registró una postulación. Nos permitimos postular al honorable representante Nicolás Barguil en la circunscripción de Córdoba. Nombrados los escrutadores, la votación se hizo para elegir también vicepresidentes, secretario y director administrativo. El respaldo para el candidato conservador fue mayoritario. Con un total de 181 votos para la presidencia, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Nicolás Barguil, con un total de 180 votos, un voto en blanco. La primera vicepresidencia fue para Simón Molina, del partido Creemos, mientras que Eric Andrés Velasco, del Pacto Histórico, se quedó con la segunda vicepresidencia. El nuevo presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, habló de garantías para todos los partidos políticos. Pueden esperar un presidente que respetará las mayorías, porque expresan la voluntad de la democracia de esta Cámara, pero que protegerá con el mismo rigor los derechos de la minoría, porque ellas también representan a millones de colombianos. Pueden esperar una presidencia que garantizará plenamente el ejercicio de la oposición. Reveló que tiene un afecto especial por el nuevo presidente de los colombianos. Ese afecto personal no altera mi convicción institucional, por lo contrario, la reafirma. El mejor servicio que esta Cámara puede prestarle al país es ejercer con independencia, equilibrio y responsabilidad las funciones que la Constitución le asigna. Elegida la nueva mesa directiva de la Cámara de Representantes, ahora comienza la puja por las presidencias de las comisiones que serán elegidas la próxima semana. Y más temprano también hablamos con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil. ¿Puede esperar la oposición y qué puede esperar el nuevo gobierno de su presidencia? Bueno, yo creo que la oposición en Colombia va a esperar de este periodo las garantías, pero también mandarle de esa misma plenaria, de ese trabajo de las bancadas también, ese mensaje de unidad que está esperando el país, ese mensaje de trabajar unidos en las problemáticas y en los problemas importantes que están adoleciendo los colombianos, como son la soberanía energética, como lo es la seguridad alimentaria, como son los problemas en seguridad que estamos teniendo
en todas las regiones de nuestro país, pero también esa problemática en el sector salud que están adoleciendo los colombianos. Sí, le quiero preguntar también por una frase de su discurso para que nos la explique. Usted dijo: los invito a que recuperemos la confianza en el Congreso, no desde los discursos, sino desde el buen ejemplo. ¿Cuál es el buen ejemplo que van a dar? ¿A qué se refiere puntualmente? Señalando también que es injusto la mala fama que tienen, cuando muchas veces, pues sabemos, presidente, esa mala fama se la han ganado los mismos congresistas que a veces no trabajan y que tienen muchos cuestionamientos. ¿Cómo espera cambiar eso? Bueno, lo primero es el respeto con trabajo, garantizarle también a todas y cada una de las bancadas la unanimidad también, y que van a tener las garantías para trabajar en este periodo. Presidente, y en ese sentido, digamos, usted ya está dirigiendo la corporación, la Cámara de Representantes. ¿Con esto se puede dar a entender que el Partido Conservador ya es un partido de gobierno, o cuándo pueden eventualmente tomar esa determinación? Sí, el Partido Conservador va a ser un partido de gobierno. Estamos esperando que pasara el 20 de julio con el nuevo directorio para tomar esa decisión. ¿Qué va a hacer con esta proposición para que el presidente electo Abelardo de la Espriella se pueda posesionar en una guarnición militar? Ya el día de ayer radicaron varias proposiciones en la Cámara de Representantes, donde están unas que se oponen a que la posesión sea fuera del Congreso, y otras también proponiendo haciendo la proposición para apoyar esa posesión fuera del Congreso. Yo creo que, viendo también el comunicado del presidente electo, vamos a revisar esos argumentos y someter a votación, y será la mayoría de la Cámara quien tome esa decisión. ¿Y cómo la va a votar usted? Yo estoy de acuerdo. Y otra pregunta es... Sí. Revisando los argumentos de seguridad que tiene el presidente. Y otra pregunta es, digamos, ¿ya tuvo la oportunidad de hablar con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, tal vez para trazar las líneas de la nueva agenda legislativa? Pues con el ministro hablamos la semana pasada en el proceso que estábamos de compromisarios revisando los acuerdos, pero no hemos hablado después de la elección del día de ayer. 12:58, regresamos a esta hora con nuestros analistas invitados, Juan Camilo Lozano y Pedro Viveros. Le quiero preguntar, Pedro, arrancó con usted en esta tanda de análisis: ¿será que el presidente electo se expone a una parálisis legislativa de sus iniciativas? Porque ahora todo tendría que pasar por el filtro del Centro Democrático del expresidente Uribe. No, María Camila, lo que ocurrió fue, repito, perdió un intento de un sector del gobierno del presidente entrante de querer cambiar, digamos, la dinámica interna del Congreso. Ganó la preponderancia de la independencia del Congreso, pero yo no veo que el Centro Democrático, por ejemplo, vaya a votar leyes en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de reformas tributarias en contra del presidente Abelardo de la Espriella, a presidente que, a propósito, abiertamente, y fue conocido por todos, recibió 1 minuto y medio después de que ganara la primera vuelta el apoyo tanto del presidente Álvaro Uribe como de la excandidata Paloma Valencia. Profesor Juan Camilo, pero en ese sentido, ¿será que el pacto histórico hizo un mal cálculo o actuó de manera ingenua, pues al respaldar a Honorio, teniendo en cuenta lo que dice Pedro? En últimas, esa bancada haya ganado la presidencia o ahora que la ganó, igual va a respaldar las iniciativas del gobierno que lleguen del presidente electo Abelardo de la Espriella. No, de hecho yo creo que fue muy estratégico, y fue muy estratégico, entre otras cosas, porque el gobierno entrante llegó con un discurso de cero tolerancia a la izquierda, un discurso desde el cual se buscaba en cierta manera convertir al contradictor en un enemigo. Lo que logró ayer el pacto histórico fue histórico, y fue lograr que el Centro Democrático los reconociera como una oposición no a la que hay que eliminar, sino a la que hay que respetar. Es que yo recuerdo las palabras ayer del senador Andrés Forero, donde decía que básicamente iba a respetar los derechos de la oposición y que le iba a reconocer como eso, como una oposición a la cual había que escuchar. Y ese fue un gran logro, porque de aquí en adelante, y es lo que uno esperaría en los próximos días, esa polarización que venía gestándose en el país puede tender a disminuir gracias a la acción colectiva que ocurrió ayer en el Senado de la República. Por lo tanto, yo no lo veo como una derrota, lo veo como una acción estratégica que logró posicionar
la narrativa en el Congreso de que aquí no estamos jugando a eliminar a los contrarios, sino que todo lo contrario. Logramos que tanto el discurso de la izquierda como de la derecha representada en Álvaro Uribe tenga un lugar y no sea susceptible de discursos que buscan eliminarlo, sino que tendrán que respetarlo. Es una alianza entonces estratégica y coyuntural la elección del presidente del Senado entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Profesor Juan Camilo Lozano y Pedro Viveros, les agradecemos mucho estos minutos en Noticias Caracol. Hasta luego y gracias. Muy amables por la invitación. Ana Milena. Muchas gracias a todos. Sí, señora, gracias a todos. 1:00 p.m, 1 minuto. Entre tanto, en el Congreso ya fueron radicadas las proposiciones que buscan que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella se realice en una guarnición militar. Juan David Ríos, usted nos cuenta los detalles. Ana Milena, mire, ya conocimos justamente ese documento donde vimos anoche a Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, recorriendo los diferentes puestos de los congresistas para recibir las firmas, y ya tienen este documento sobre la proposición. El asunto que ustedes además ven en pantalla dicen que es para autorizar el traslado temporal de la sede del Congreso de la República con ocasión de la posesión presidencial el 7 de agosto del 2026. La ciudad destino, el departamento será Cauca, la ciudad Popayán. Es la proposición de Salvación Nacional tanto en Senado como en Cámara de Representantes. Mañana llamaron, por supuesto, a todos los congresistas, tanto de Senado, para poder iniciar con las discusiones de esta plenaria, y se espera que ahí pues inicie la discusión justamente de esta proposición. 1:02 p.m. Hay consternación en Cali por el hallazgo de un cuerpo que sería compatible con el de María Camila Potosí, una joven de 21 años reportada como desaparecida días atrás. La joven estaba embarazada y las autoridades buscan a un motociclista que fue visto con ella por última vez. Esta es la última imagen que se conoce de María Camila Potosí con vida. Cámaras de seguridad la captaron cerca al puesto de salud de Polvorines en el sur de Cali, hasta donde llegó el pasado jueves 16 de julio en la mañana para acceder a su control prenatal. Tal como se aprecia, iba a bordo de una motocicleta en compañía de una mujer. 6 tuvo su última consulta con médico, fue una consulta donde pues se desarrolló de manera habitual, como dicen las guías de práctica clínica, ingresó alrededor de las 9 de la mañana a nuestra IPS y a las 9:33 cerramos historia clínica. Ella salió, ingresó al consultorio de manera individual e hizo el seguimiento respectivo. Según familiares, la joven de 21 años de edad desapareció en horas de la tarde de ese mismo día, cuando manifestó que regresaría al mismo puesto de salud, pero esto no habría ocurrido. 4 días después, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo en alto estado de descomposición y con varias heridas causadas con arma blanca. Que a las 17:35 horas del día de ayer fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en estado de gestación en el kilómetro 3, vía La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez. Preliminarmente, las características morfológicas y prendas de vestir coinciden con la ciudadana de 21 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves 16 de julio en el sur de la ciudad. A través de un comunicado, la Personería Distrital exigió celeridad en la investigación para identificar y capturar a los responsables de este crimen. María Camila Potosí tenía 36 semanas de gestación y tenía como fecha probable de parto el próximo 10 de agosto. Usuarios de la empresa Dispac con plantones y arengas protestan pacíficamente frente a la empresa debido a las continuas fallas en el servicio de energía. Aseguran que también son altos los costos que tienen que pagar por el tema de facturación. La gobernadora del Chocó también se pronunció a través de su cuenta de X y denunció que solamente el fin de semana 5 municipios de la zona del San Juan estuvieron sin el servicio por más de 12 horas. Por eso también solicitó una reunión urgente con el Ministerio de Minas y Energía para que se tomen cartas en el asunto, ya que se van aumentando las afectaciones en sectores como el comercio y de salud. A esta hora es noticia, Norte de Santander, la incomunicación que nuevamente genera el cierre de la vía de la Soberanía. Las fuertes lluvias provocaron la pérdida de banca en el sector de Barranco Blanco, en jurisdicción del municipio de La Bateca, obligando el cierre total de este importante corredor vial. La emergencia afecta la movilidad entre Norte de Santander y Arauca e impide el paso de vehículos particulares, transporte de pasajeros, de carga, y vuelve a golpear el abastecimiento y la conectividad de esta zona del oriente del país. Por ahora no hay fecha estimada
llamada reapertura, mientras las autoridades evalúan la magnitud de estos daños y las condiciones del terreno, que sigue siendo inestable por la persistencia de las lluvias. 1:25 p.m. Estados Unidos anunció el lanzamiento del llamado Plan Patriota 2.0 con Colombia, una ambiciosa estrategia contra el narcotráfico y el terrorismo. Esto tras una reunión entre el subsecretario de Guerra para el Hemisferio Occidental y el ministro colombiano de Defensa designado, Juan Camilo Merlano. ¿Qué se sabe de este plan? Hola. Alejandra, como parte de este Plan Patriota 2.0, se prevé que Colombia a partir del próximo 7 de agosto pase a integrar la que ha sido llamada como la coalición americana en contra de los carteles del narcotráfico, pero también comprende, por ejemplo, asistencia técnica, cooperación en materia de equipos y reabastecimiento de elementos o de herramientas colombianas, por ejemplo, aeronaves, helicópteros, y va a buscar fortalecer las capacidades actuales de la fuerza pública en Colombia. Pero adicionalmente se va a establecer, según lo que ha dicho el ministro de Defensa designado, un centro de entrenamiento en territorio colombiano enfocado en la lucha contra organizaciones terroristas. Este Plan Patriota le da seguimiento a lo que ya fue el Plan Patriota en los años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que estaba enfocado en contra de las guerrillas. En este caso se va a enfocar en contra de disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo. Es un apretón de manos que sella el relanzamiento de una nueva fase en la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos. De un lado, el ministro de Defensa designado, Jorge Mora, y del otro, el subsecretario de Guerra para el Hemisferio Occidental, Joseph Hummer. Él mismo fue quien anunció el llamado Plan Patriota 2.0, señalando que Colombia ha sido históricamente uno de los aliados más fuertes de Estados Unidos en seguridad y defensa. Ese Plan Patriota arrancará con la integración de Colombia a la llamada Coalición Americana contra los Carteles. Una iniciativa de la que hacen parte 13 países en el hemisferio y que ya ha arrojado resultados de operaciones conjuntas como por ejemplo contra organizaciones terroristas en Ecuador en marzo, tal como en su momento lo anunció el Comando Sur. Pero además el llamado Plan Patriota 2.0 consistirá en la creación en Colombia de un centro regional de entrenamiento contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales, que el mismo ministro de Defensa designado describió en sus redes sociales como orientado a mejorar la interoperabilidad, la preparación operacional y la cooperación con países aliados. Hace unos días el Departamento de Estado también hablaba de la posibilidad de bases operativas en Colombia. Podríamos establecer bases operativas en los territorios de difícil acceso, que ahora mismo son esencialmente zonas sin gobierno. En la sección antinarcóticos tenemos experiencia en ello y, como lo saben, en muchas de estas áreas rurales operan estos grupos armados. Pero el llamado Plan Patriota 2.0 es una continuación del Plan Patriota lanzado durante los años del gobierno de Álvaro Uribe. En esta ocasión estará enfocado en desmantelar a disidencias de las FARC, ELN y el Clan del Golfo. Eso en lo que respecta a la cooperación militar. En el campo económico, hoy el secretario del Tesoro Scott Bessent publicó esta fotografía de un encuentro junto al vicepresidente electo, señalando que esperan trabajar juntos contra la corrupción y el narcoterrorismo. Juan Camilo, pero también se conoció un informe del Departamento de Estado sobre el apoyo de Cuba a varios grupos de Latinoamérica. ¿Qué dice sobre Colombia? Es un reporte de 100 páginas, Ana Milena, sobre los tentáculos del régimen cubano en lo que tuvo que ver con los movimientos de izquierda radical, guerrillas, en América Latina, en el hemisferio occidental, y particularmente menciona Colombia casos como, por ejemplo, el ELN señala que sus cabecillas recibieron entrenamiento en territorio cubano, pero también miembros del M-19. De hecho, dice este reporte que aquellos miembros del M-19 que llevaron a cabo la toma de la Embajada de República Dominicana y el secuestro de varios diplomáticos recibieron ese entrenamiento en Cuba, auspiciados o promovidos por el régimen de Castro. Y menciona brevemente en una frase al presidente Gustavo Petro, concluyendo que las consecuencias del respaldo de Cuba sobre estos movimientos se sigue viendo a día de hoy en la política latinoamericana. Y dice, por ejemplo, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, fue el mismo miembro del M-19. Juan Camilo Merlano con la información desde Washington. Juan, una feliz tarde, gracias. Hablemos de lo que pasa aquí dentro del país. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó hoy el contenido de la reforma tributaria que fue radicada ayer por el gobierno saliente ante el Congreso de la República. Nos enlazamos con Luisa Fernández. Usted nos cuenta cuáles son las principales propuestas. Luisa.
Alejandra, lo primero que hay que decir es que es una nueva propuesta, la quinta de este gobierno, por un valor de 21,8 billones de pesos que pretenden recaudar para el presupuesto de 2027. Entre los principales impuestos está, hoy el impuesto al patrimonio es para patrimonio, valga la redundancia, de unos 4.000 millones de pesos aproximadamente, pues el patrimonio se va a empezar a cobrar desde 2.000 millones de pesos. Un IVA del 19% para bebidas alcohólicas, un IVA del 19% también para los juegos de suerte y azar en línea, impuesto al carbón y otros impuestos, además también, por ejemplo, la exportación de hidrocarburos para el sector energético, impuesto a consumo de bienes de lujo, se eliminan algunas deducciones personales, esto lo ha dicho, por ejemplo, en el caso de cuando vamos a pagar impuestos por pagar salud, pues se eliminan ese tipo de beneficios, y también hay impuestos, por ejemplo, este es nuevo, del 19% a conciertos y eventos culturales, eliminan también las exenciones a esas importaciones que se conocen como minimis. Esto dijo el ministro de Hacienda. Es una propuesta progresiva en donde lo fundamental del esfuerzo tributario y del esfuerzo de nuevos ingresos para el gobierno debe salir de los grandes patrimonios, de las grandes rentas que existen en una minoría muy excluyente del país. Para varios congresistas, incluso los del Pacto Histórico, partido de este gobierno saliente, es muy complicado la aprobación o el futuro de este proyecto aquí en el Congreso. Una reforma tributaria es absolutamente necesaria porque independientemente de quien asuma el siguiente gobierno, el país está en un déficit fiscal enorme que no permite la financiación de proyectos sociales. Quien opine de la reforma tributaria, quien presente unos ajustes o quien presente una nueva, es el nuevo gobierno. Lo que hace el presidente Petro con esta reforma que presenta no es buscar sanear las finanzas del Estado, sino cubrir los déficits y el endeudamiento en el que él deja sumido el país. Les dejo un último dato, también se contempla un impuesto, un IVA del 19% de manera gradual a los combustibles como gasolina y diésel. Diego, gracias. Son las 2 de la tarde, 8 minutos. A esta hora les contamos que el DANE reveló esta mañana 2 informes económicos clave, el del crecimiento de la economía en mayo y el de las importaciones. Henry González, ¿cuáles son las cifras? Así es, muy buenas tardes. Les hablo primero del crecimiento económico en el mes de mayo, que según el DANE fue del 4,1% anualizado, es decir, comparado con mayo del año pasado. Es el mejor mes de los últimos 10 meses. Solo en mayo la economía creció 0,72% con respecto a abril y 2,77% de crecimiento que llevamos acumulado desde enero hasta mayo. ¿Cuáles son las actividades más relevantes? Según el DANE, las actividades primarias, donde están, por ejemplo, la agricultura, la caza, la ganadería y también la minería, crecieron 0,66%. Las actividades secundarias, que son construcción y las industrias manufactureras, crecieron 0,47%, y por supuesto las actividades terciarias, que son las que más se destacaron, que en conjunto crecieron 5,36%, con algunos casos muy destacados, como por ejemplo salud y educación, que en conjunto crecieron 10,5%, y los servicios públicos 5,8%. El otro tema tiene que ver con las importaciones también en el mes de mayo, que sumaron 6.785 millones de dólares, significa un aumento considerable del 10,6%. Tiene mucho que ver con el dólar, que está tan barato y está estimulando muchas de estas importaciones. Los mayores crecimientos por porcentaje se dieron en combustibles y minerales con un 35%, y las manufacturas en volumen crecieron 8,2%, sumando cerca de 5.000 millones de dólares. ¿De dónde están viniendo tantas importaciones? En su orden, y principalmente de China, Estados Unidos, Brasil y México. 2 de la tarde, 10 minutos. En noticias de salud, la Organización Mundial de la Salud presentó su más reciente panorama sobre el cáncer en el mundo. Hay datos muy importantes. Doctora Fernanda, buenas tardes. Sí, Alejandra, buenas tardes. Estamos frente a la segunda causa de muerte en el mundo. Escuchen esto, 26.000 fallecimientos a diario en el planeta, más o menos 18 por minuto debidas al cáncer. Y tras de este importante informe y datos como el que les acabo de compartir, hay un llamado muy claro y urgente a la acción, porque se prevé
que de aquí al 2050 el número de casos nuevos de cáncer se duplique, con todo el impacto físico, familiar, emocional y económico que esto significa. Por eso, ese llamado a la acción empieza por cada uno de nosotros: prevención, hábitos sanos, también a los sistemas de salud para diagnósticos más tempranos, tratamientos sin barreras, y a las autoridades para que el pronóstico de un paciente no dependa jamás del lugar de nacimiento ni de sus ingresos. El cáncer toca al 92% de la población mundial al menos una vez en su vida, ya sea por un diagnóstico propio o como cuidador de un familiar. Mi hermano tuvo cáncer a los 4 años. Nadie, la verdad. Sí, una hermana. Cáncer de seno. Este es uno de los datos que acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud en la segunda edición del Informe sobre Situación Mundial del Cáncer. De acuerdo a la entidad, el 40% de los casos podrían haber sido prevenidos con hábitos de vida saludable. El tabaco, el alcohol, las comidas que tienen bajo valor nutricional, las carnes procesadas, todo lo que son comidas, alimentos demasiado industrializados. Es mejor comer todo lo que es natural. La contaminación ambiental, el ambiente de las grandes, porque ahora la mayoría de las personas vivimos en centros urbanos. Todo es un juego de probabilidades. Entre yo más consuma alcohol, entre yo más fume, más probabilidad tengo de desarrollar algún tipo de cáncer. De los 20,6 millones de nuevos casos diagnosticados en el 2024 en el mundo, 9.933.770 se registraron en hombres y 9.564.357 en mujeres. En los hombres, los tipos de cáncer más comunes fueron pulmón, próstata y el colorectal, mientras que en las mujeres, los cánceres de seno, pulmón y colorectal fueron los más frecuentes. La realidad colombiana es ligeramente diferente. En Colombia el cáncer de pulmón no es el más frecuente, entre ellos porque la sociedad colombiana no fuma tanto como por ejemplo en Francia. Entonces aquí en el primer lugar es cáncer de piel, es el más frecuente, pero solamente el melanoma es el que tiene una gran letalidad, pero se diagnostica tardíamente. Luego están mama y próstata en Colombia, colon y recto, está todavía alto, que debería haber bajado un poco más, los cánceres asociados a infección como cáncer de cuello uterino y cáncer de estómago. De acuerdo a la OMS, ahora la mortalidad ya no depende solo del tipo de cáncer, sino también de las profundas disparidades económicas entre países. Las grandes diferencias entre la supervivencia que tienen los pacientes en países con alto índice de desarrollo humano, que puede ser del 85% a 5 años, y en general en los países de bajos ingresos la supervivencia puede ser solo del 40%. Por eso hay un enorme trabajo por hacer, porque como dice la directora del Instituto Nacional de Cancerología, Carolina Biesner, debido al avance en la ciencia, cáncer no es sinónimo de muerte. Una persona que recibe un diagnóstico de cáncer, ojalá sea en estadios tempranos, porque en estadios tempranos la probabilidad de curación es muy grande, y igual los tratamientos ahora han transformado la realidad de la enfermedad. Cáncer no es sinónimo de muerte, ahora el cáncer es una enfermedad crónica y muchas de ellas son curables. Así que recuerde, los buenos hábitos de vida, un esquema de vacunas completo y un chequeo habitual en el médico pueden reducir significativamente las probabilidades de desarrollar cáncer o de detectarlo tardíamente. La prevención es decisiva, repito, 4 de cada 10 casos de cáncer están relacionados con factores que podemos evitar: tabaco, alcohol, exceso de peso, sedentarismo y algo clave. Por favor, vacunación al día. Por ejemplo, contra el papiloma, tenemos una vacuna contra un cáncer que todavía cobra muchas vidas en nuestro país, el de cuello uterino. Así que tenemos trabajo por hacer y empieza por cada uno de nosotros. Feliz tarde, Ana. El presidente electo Abelardo de la Espriella culminó la jornada de empalme del departamento de Antioquia con varios anuncios de respaldo a proyectos importantes para la región. Nicole Buitrago, en Medellín, está usted allí con todos los detalles. ¿Qué se conoce de esta reunión? Lucía, muy buenas tardes. Acaba de terminar este empalme regional en la ciudad de Medellín y precisamente dentro de los anuncios que ha hecho el presidente electo Abelardo de la Espriella tienen que ver con esta ciudad como un lugar muy importante para poder ejercer las funciones desde su gobierno. Y es que acaba de confirmar que ha aceptado la propuesta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, frente a que Medellín sea precisamente la sede principal del Escudo de las Américas, esta alianza internacional y regional para poder enfrentar a los grupos
grupos armados, a todas estas estructuras criminales gestada en 2026, hace tan solo unos meses, por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, una alianza militar y de seguridad para poder desmantelar todas estas redes criminales. Pero también ha manifestado el presidente electo Abelardo de la Espriella que Medellín será la nueva sede de ProColombia, entidad muy importante para impulsar el turismo en todo el país, teniendo en cuenta que hace tan solo unas horas pues nombraba a su nuevo presidente, también antioqueño. Y para finalizar, ha dicho que Medellín será una de las sedes de despacho principales que se sumará a otras ciudades como Barranquilla, Cali y Bogotá. Escuchemos. ¿Qué le he dicho al señor gobernador y a los señores alcaldes? Presenten todos los proyectos que están en fase 3, porque a ustedes les queda 1 año y medio. Yo quiero que les cumplan a sus electores. ¿Y por qué en fase 3? Porque no hay tiempo para nada más y probablemente tampoco dinero. He dado la instrucción al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico que el 15 de septiembre a más tardar le digamos a los alcaldes, de acuerdo a la revisión que vamos a hacer de lo que nos dejan, que es bien desastroso, pero puede ser incluso peor de lo que pensamos porque no hemos tenido acceso total a los números, a las cuentas. El 15 de septiembre le vamos a decir al señor gobernador y a los alcaldes, esto se puede hacer de esta manera, cuenten con estos recursos. También he decidido traer la sede principal de ProColombia a la ciudad de Medellín, que es una ciudad en donde el desarrollo, el progreso, el emprendimiento es sin duda alguna de lo más importante para la economía colombiana, y vamos a traer aquí a ProColombia con su director, que es hijo de esta tierra, Jaime Uribe. Y también vamos a tener una sede alterna de la presidencia. Ustedes saben que he dicho que no voy a gobernar desde la Casa de Nariño. Pues voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país. Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla. Vamos a tener otra sede alterna en el suroccidente, en Cali, y una sede en Medellín. El señor gobernador nos ha hecho un generoso ofrecimiento para que esa sede funcione en el Palacio Rafael Uribe. Gracias, querido gobernador, por ese ofrecimiento, y estoy feliz de poder despachar gran parte del tiempo desde aquí, desde Medellín. Pero también ha hecho diferentes nombramientos de quienes lo van a acompañar a lo largo de estos 4 años en su gobierno, y ha designado un nuevo director del SENA. Estamos hablando de Fray Ricardo Torres, el fray sacerdote dominico, educador y defensor de derechos humanos, pero quien también ejerció durante varios meses como rector de la Universidad Santo Tomás aquí en esta ciudad, en la sede de Medellín, y además dentro de sus últimas gestiones fue asesor en el Centro Nacional de la Memoria Histórica. Habló también de quien sería el nuevo embajador de Colombia en México. Estamos hablando del doctor Mauricio Tobón, empresario también antioqueño, y terminó los nombramientos con el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo antioqueño, el geólogo David Santiago Tamayo Roltal. Pero habló también sobre los retos que se pusieron sobre la mesa por parte de los alcaldes y los gobernadores. Dentro de esos estamos hablando del sector salud, por supuesto, de la seguridad y de la infraestructura vial. Pues hemos hablado precisamente con las autoridades aquí en el departamento de Antioquia sobre cuál va a ser la hoja de ruta y las prioridades frente a este plan de choque. El nuevo gobierno recibe a Antioquia con una crisis de seguridad. El 70% de los 878 homicidios que se han registrado este año en la región se concentra en las zonas rurales, un indicador que aumentó, tal como los casos de extorsión. Estimamos que alrededor de 150.000 hogares y negocios pagan cuotas semanales a todos los combos. Y el Bajo Cauca es el principal enclave de la minería ilegal de oro en el país. Frente a esto, el nuevo gobierno debería actuar en 3 frentes. Primero, subir los costos de operación de estas organizaciones. Eso exige tener capacidad estatal, Fuerzas Armadas y Policía con los medios para actuar, y sobre todo fiscales y jueces que investiguen hacia los jefes y los financieros. Según la Gobernación, el Clan del Golfo ha aumentado su presencia en el territorio en un 60% y las disidencias de las FARC el 70%. En el departamento proponen la operación cazadora para ir detrás de nombres como el de alias Calarcá de las FARC, alias Chiquito Malo del Clan del Golfo y alias Matías de la guerrilla del ELN. Un grupo élite interinstitucional que recoja lo mejor de instituciones para combatir el crimen, como han sido los Gaulas, en este caso OCA, para
ir tras los objetivos de alto valor de las estructuras de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo y del MESA. El cultivo de coca se desbordó en más de 20.000 hectáreas. Según autoridades, otro de los aspectos que ha incrementado la violencia en el departamento. Al sistema de salud del departamento, las EPS les deben más de 7 billones de pesos. Hacemos un llamado al nuevo gobierno para que se siente con todos los actores del sistema de salud y con el Congreso de la República y planteen una reforma estructural al sistema de salud que garantice el derecho fundamental a la salud. Hospitales como el Alma Mater, el Hospital General, la Clínica Cardiovid y el Hospital San Vicente de Paúl han tenido que suspender servicios no urgentes en diferentes momentos por la falta de pagos. En Antioquia, las cifras del primer trimestre de 2026 muestran señales de alerta en el mercado laboral de Medellín y el Valle de Aburrá, con una tasa de desempleo del 10,4%, superando por primera vez en 5 años el promedio de las 13 principales áreas metropolitanas del país, que se ubicó en 9,7%. Porque piden experiencia, entonces salen estudiantes, como no tienen la práctica, entonces no los contratan. Sí, siento que les falta más oportunidades para los jóvenes porque, supongamos, la empresa que yo trabajo únicamente reciben de 35 años para abajo. El impacto ha sido mayor entre los jóvenes, cuya tasa de desempleo llegó al 18,5% en el Valle de Aburrá. Frente a la educación, hay pocas quejas en Antioquia. La gente de a pie pide incrementar becas para el ingreso a las universidades y así disminuir las brechas de la pobreza. Precisamente lo veíamos, las prioridades en este informe de nuestro compañero Alfonso Cárcamo, pero ahora pasamos a una de ellas y tiene que ver con la infraestructura, pues son 4 las grandes obras que están inconclusas en el departamento de Antioquia y que necesitan apoyo puntual por parte de este nuevo gobierno nacional. Los gremios económicos no ven la hora de que estos proyectos pues se pongan en marcha para mejorar la rentabilidad económica. El Metro del 80 de Medellín es una de las obras de infraestructura que continuará transformando la movilidad de los paisas. Actualmente cuenta con el 52% de avance, pero está a la espera del desembolso de dinero por parte del gobierno nacional para continuar con su desarrollo. El gobierno nacional, el gobierno Petro, no le ha cumplido a Medellín en los aportes. Del año pasado, de los recursos del año pasado, que eran vigencias futuras de 497.000 millones de pesos de cofinanciación, todavía debe 326.000 millones de pesos del año pasado. Esta obra será la primera en el país con tecnología 4.0, compuesta por 22 trenes, cada uno con capacidad de transportar 300 pasajeros. Mejorará la conectividad con el occidente de la ciudad. En este caso, por supuesto que Petro nos odia y por eso no ha llegado la plata, pero yo siempre he dicho que un presidente debe gobernar para todos, no solo para los que votaron por él. Pero esta no es la única obra del departamento que espera recursos del gobierno nacional para poder funcionar. El túnel del Toyo, uno de los proyectos viales más importantes en la historia de Antioquia y que traerá múltiples beneficios para el comercio exterior del país, también está a la espera de esos recursos. 514.000 millones ha puesto en este que abandonó el gobierno nacional la gobernación de Antioquia y 342.000 millones que ha puesto el distrito de Medellín. Lo más importante para el sector del transporte intermunicipal es la culminación de las obras entre Medellín y el Urabá, es más exactamente el túnel del Toyo, que nos va a dar una competitividad más importante para llevar a nuestros usuarios, cerca de un 15% de aumento es lo que esperamos nosotros con la culminación de estas obras para llevar a más usuarios al Urabá antioqueño. Las autopistas 4G, Pacífico 1 y 2, que conformarían un importante corredor vial, tienen la misma realidad, faltan conexiones y esto genera que el gremio de carga sume pérdidas en traslados. La colocación de los recursos para la terminación de la vía de cuarta generación Pacífico 1, especialmente en la instalación de un puente sobre el río Cauca que une a Pacífico 1, Pacífico 2 y Mar 1, y así tenemos esa conexión del suroccidente del país con nuestra nueva vía al mar. El que no estén terminadas las obras significa unos costos logísticos muy altos, temas de mantenimiento preventivo y correctivo bastante onerosos para los propietarios de los equipos. Con distintos niveles de avance y retos financieros, estas obras marcan el rumbo de la infraestructura en Antioquia. Su ejecución será determinante para reducir los tiempos de viaje, fortalecer el transporte de carga y mejorar la conectividad del departamento con el resto del país.
Y en materia de seguridad y orden público, el presidente electo también hizo otro anuncio, y es que le quedan 18 días a estos cabecillas de bandas criminales, grupos armados, para entregarse aquí en el departamento de Antioquia, o si no, serán dados de baja. Pero también, para finalizar la agenda, nos han confirmado, una vez ha terminado este empalme, que hace tan solo unas horas se dio la llamada entre el presidente electo Abelardo de la Espriella con el nuevo presidente del Senado. Nos ha dicho el ministro del Interior, Rodrigo Lara, que ha sido una conversación cordial y que esperan, por supuesto, empezar a trabajar hombro a hombro con el Congreso de la República. En vísperas de cumplirse un mes de la tragedia causada por los 2 terremotos que afectaron Venezuela, se complican las labores de reconocimiento de las víctimas. Por eso las autoridades sumaron al protocolo de identificación las muestras de ADN. Desde Caracas, Saúl Noriega nos cuenta más sobre este doloroso proceso. Saúl, adelante. Margarita, muy buenas tardes. 3:35 acá en Venezuela. Estamos en la sede del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela, conocido además como la Morgue de Bellomonte, que ha tomado especial protagonismo porque acá pueden venir las familias ahora a realizarse pruebas de ADN en ese intento de reconocer a sus familiares, los cuerpos de sus familiares. Pudimos conversar con una familia visiblemente afectada que ha llegado desde la urbanización Caribe, esto es en La Guaira, específicamente de las edificaciones OPP 26, y ellos nos comentaban que uno de los requisitos al llegar acá precisamente es una prueba de ADN, un servicio además totalmente gratuito. Puede alcanzar en privado $300, $400, pero acá están haciendo totalmente gratuito. Todo esto en medio de procedimientos para reconocer a las víctimas, más cuando ya el tiempo avanza y obviamente las labores de identificación también se complican. El tiempo avanza y la descomposición de cuerpos es implacable. Por ello, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela ha decidido convocar a las personas que puedan tener fallecidos por los terremotos a realizarse pruebas de ADN para así cotejarlas con los cuerpos que están en la morgue itinerante de La Guaira o en la medicatura forense en Caracas. En el protocolo inicial se establecía la huella dactilar y la dentadura de las víctimas como métodos de identificación. Mientras a la morgue de la capital venezolana siguen llegando personas en búsqueda de fallecidos o para continuar con los trámites de los cuerpos hallados. Es el caso de Andrea Linares, quien tuvo la responsabilidad de rescatar de los escombros a los cuerpos de su comadre, su compadre y su ahijado de 2 años y medio en Caraballeda. Cada momento fue peor que el otro, desde que me enteré que estaban ahí hasta que llegué allá, hasta que pasaron 6 días, hasta que los reconocí, hasta que los cargué. Es un momento... No sé, no tengo palabras, es algo insuperable. A casi 4 semanas de la tragedia, su dolor representa el de muchas familias. No importará si durara años esperando sacarlos, pero los iba a sacar. Necesitaba, y hay familias que lo están haciendo todavía, que están esperando encontrarlos. Y los acompaño muchísimo en esta agonía porque... Lo que uno siente es que los abandonas y no se puede. Y que al recuperarlos es darles el descanso que se lo merecen. La última cifra oficial supera los 5.200 fallecidos, mientras que la lista de desaparecidos sigue siendo incalculable. Siguen siendo la cantidad muy alta de personas que siguen bajo los escombros y los familiares allí. Otro punto importante, antes de despedir el contacto, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, abrió una licitación para viviendas de emergencia luego de este doble terremoto. Se habla que va a ser destinada a la construcción y suministro de soluciones de alojamiento familiar transitorio. La licitación estará abierta hasta el 27 de julio. Vuelvo con ustedes, Margarita. Saúl, gracias. A propósito, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha prometido la entrega de al menos 4.000 viviendas en los meses venideros. Y hay desconcierto en América Latina por las declaraciones del líder nicaragüense Daniel Ortega, quien descartó cualquier posibilidad de realizar elecciones en su país para evitar que la oposición llegue al gobierno. Durante la celebración del aniversario sandinista, Ortega criticó a la oposición y afirmó que no se realizarán las elecciones que estaban previstas para el 2027. Esos comicios se convinieron tras la reforma constitucional de hace año y medio que amplió el periodo de mandato presidencial a 6 años.
Ortega, de 80 años de edad, está en el poder desde el 2007. Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Tras esa afirmación completamente inédita, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el propio secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionaron al régimen nicaragüense. Rubio aseguró que la administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados tras la represión de los autoritarios de Ortega y de su esposa, que genera inestabilidad y amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. La oficina de Rubio hizo un llamado a los gobiernos del mundo para presionar al régimen de Nicaragua, que está en el poder hace casi 2 décadas. Pero, ¿cómo ha logrado Ortega, antes guerrillero, enquistarse en el poder de esa manera? De eso nos habla María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Teresita. Buenas tardes. El presidente Daniel Ortega, quien anunció hoy la suspensión indefinida de las elecciones en Nicaragua, acabando de facto con la democracia en ese país, lleva 20 años como presidente. Pero su movimiento, el movimiento sandinista, lleva mucho más en el poder. Y es que desde 1979, cuando la revolución sandinista que sacó a Anastasio Somoza, ellos han sido una figura política permanente. Ortega gana por primera vez las elecciones en 1984, pero las pierde luego en el 90, en el 96 y en el 2001. Pero en el 2006 las vuelve a ganar y desde entonces ha sido presidente, 20 años. Luego, en el 2014, terminó con los límites a los periodos presidenciales para instalarse de por vida. Y en el 2017, les cuento, nombró a su señora Rosario Murillo como vicepresidente, dando así inicio a una dinastía política familiar. Desde entonces, además, ha acabado con la oposición política, los ha mandado a todos al exilio. Estamos frente a una dictadura de hecho y de facto, así como en Nicaragua, Venezuela o Cuba. Pero a diferencia de estos 3 países, no vamos a ver gran presión de Estados Unidos sobre Nicaragua en este momento. Les cuento por qué. 1, económicamente, a pesar de todo, están relativamente bien. 2, no hay, como había en Venezuela, una Delcy Rodríguez que asuma el poder cuando quiten a Ortega. Y 3, tal vez lo más importante, si empiezan a hablar de una Nicaragua insegura, inestable y con problemas, es probable que vean un aumento en la migración de ese país a Estados Unidos. Y esto es algo que al presidente Trump y su gobierno no le interesa. Teresita, totalmente incierto el futuro de Nicaragua. Y antes de despedirnos, el Parlamento francés acaba de aprobar de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 15 años, una medida que convierte a Francia en el primer país de la Unión Europea en establecer una restricción general de este tipo y que el gobierno aspira a aplicar desde el inicio del próximo curso escolar. 2:53 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Un campesino fue rescatado con vida tras permanecer más de 30 horas atrapado bajo una luz que cayó sobre una finca del Valle del Cauca. El rescate fue posible gracias al trabajo de los organismos de socorro y de sus vecinos. Cuando el reloj parecía agotarse y la esperanza comenzaba a desvanecerse, don Pedro Solarte siguió aferrado a la vida bajo toneladas de tierra en una finca de la vereda San Martín, en el Águila, norte del Valle del Cauca. Durante cerca de 31 horas permaneció atrapado tras una luz que lo sorprendió mientras realizaba una excavación. Mientras el silencio de la montaña parecía imponerse, él continuó respondiendo a las voces de quienes nunca dejaron de buscarlo. Se presentó una luz de tierra, el cual sepultó a don Pedro, de 64 años. Después de 31 horas continuas de trabajo,
y gracias a la ayuda de más de 200 aguileños, incluyendo nuestro cuerpo de bomberos, alcaldía municipal, logró ser rescatado con vida. Bomberos, organismos de socorro, autoridades y más de un centenar de habitantes trabajaron retirando tierra con extrema precaución para no provocar un nuevo derrumbe. Durante el rescate lograron hidratarlo, mantener comunicación permanente y darle fuerzas para resistir. Cuando fue sacado con vida, aplausos rompieron el silencio. Con algunas lesiones, pero más allá de eso va a estar bien, está siendo atendido por el personal médico. Don Pedro recibió atención médica inmediata y oxígeno antes de ser trasladado para una valoración en medio de la emoción de toda una comunidad. Un desenlace afortunado. En más noticias, Caracol del Día, el colapso del puente La Amistad tiene incomunicados a 2 municipios del Meta. Hay más de 17.000 habitantes afectados. Así quedó el puente La Amistad tras la creciente del río Ariari. Al menos 17.000 habitantes de los municipios de El Dorado y El Castillo están incomunicados con el resto del Meta, por lo que les toca transitar a pie y en moto por un puente antiguo. ¿Y cómo están haciendo para los productos, los alimentos, el quehacer en la casa? Parece que ya está agotándose todo. El gas creo que se acabó hoy. La gente va a tener que viajar hasta allá y traer por galones. Del otro lado del puente hay miles de hectáreas de cultivos y el flete se aumentó en un 300% para sacar la cosecha. Aproximadamente en los 2 municipios hay alrededor de 7.000 hectáreas de cultivos afectadas, principalmente entre arroz y maíz. Diría yo arroz. Estamos sufriendo realmente unos momentos bien difíciles, bien dramáticos, ya que no podemos sacar, estamos en plena cosecha, no podemos evacuar la cosecha. La creciente del río Ariari se llevó más de 50 metros del barranco, que a su vez hizo que colapsara el terraplén del puente, que tiene más o menos unos 40 metros hasta la base del cauce. La solución a largo plazo es construir un jarillón que proteja el puente, pero esto puede tardar meses, incluso años. A corto plazo es el banco de maquinaria que ya nos llegó por parte de la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Departamental. A mediano plazo se está buscando un puente militar para que tenga más capacidad y la gente pueda sacar estos productos. Los alcaldes le están solicitando ayuda al Gobierno Nacional entrante, porque el saliente dijo que no tenía recursos. 2:56 minutos, la Corte Constitucional avaló como un agravante el uso de inteligencia artificial para suplantar la identidad de otras personas. Rocío Franco nos cuenta qué implica esta decisión y cómo se va a aplicar. Rocío. Hoy vamos a hablar de un fallo importante de la Corte Constitucional sobre la suplantación con la inteligencia artificial. Pero esa no soy yo, es Miguel Gómez, director de innovación de LINTIC. Hoy vamos a hablar de un fallo importante de la Corte Constitucional sobre la suplantación con la inteligencia artificial, que ha hecho el ejercicio junto con mi rostro para decir unas frases, y así es que se comete un fraude. Y es que de eso vamos a hablar, porque hay un fallo de la Corte Constitucional que acaba de señalar que es un agravante utilizar la inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con el fraude y la falsedad personal. Miguel, ¿cómo reciben ustedes este fallo? El problema es encasillar la inteligencia artificial dentro de un cuadro, porque cada vez que la inteligencia artificial está avanzando, cada vez tiene más alcance y hace de que los fallos que pudiesen estar generando queden estando obsoletos de manera muy rápida. Entonces, lo primero es definir muy bien qué es la inteligencia artificial, que creo que es una de los debates principales que está dentro de esto. Realmente lo que debe haber muy claro son las líneas de cuándo se está utilizando de manera legal y cuándo se está utilizando de manera ilegal, pero desde un contexto que permita ser más flexible dependiendo de cómo se esté utilizando. Bueno, ¿cómo me protejo yo de ese tipo de cosas? Lo principal es, con su entorno más cercano, tener preguntas de seguridad. Eso es algo que anteriormente los bancos lo utilizaban para cuando uno registraba y creaba una clave, pero en este momento tiene mucho sentido. Responder esas llamadas, ahí también habría un insumo que nos quieran robar nuestra voz. Mientras más hablemos con cosas que no conocemos, más rápido nos pueden capturar
nuestra voz y más rápido pueden utilizarlo para clonar con cualquier cosa. Entonces se ve mucho de que en este momento roban los teléfonos, agarran los audios que se tienen en el teléfono y con eso clonan y luego utilizan eso para pedir dinero. El tema del video, por ejemplo, también es importante porque a veces no concuerda muy bien el video con la marca de la voz. Sí, hay cosas sensibles que cuando las personas lo pueden ver, pueden identificar esas características, pero muchas veces ante la presión la gente no presta mucha atención a esas características. Bueno, lo cierto también es que este fallo ha planteado que los jueces deben estudiar cada caso en particular para determinar el grado de gravedad que se está aplicando o se está cometiendo con una falsedad. Sí, señora. Bueno, pues así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya lo saben que se pueden conectar a partir de ese momento con Luisa en nuestra señal digital, en todas nuestras plataformas digitales. Y aquí, Ana, en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol Primero, la gente. Feliz tarde.